Estamos empezando esta entrevista con Maribel Pérez. Estamos encantadísimos de poder hacerlo. Nos ha costado lo nuestro, pero al fin aquí estás, Maribel. Bienvenida a nuestro programa. Hazlo. Gracias por estar aquí. Un placer porque me hace mucha ilusión compartir este rato juntos. A nosotros también, Maribel. Para quien no la conozca, ella es economista, ella es consultora empresarial, tiene experiencia de casi 30 años, es conferenciante, ha asesorado a más de 7.000 emprendedores y a mí me encanta porque es una líder como mujer, ¿no? Y me parece muy inspiradora y bueno, estamos encantados de tenerte aquí. Maribel, para quien no te conozca, ¿quién eres? La admiración es mutua, pues yo me definiría como alguien que continuamente busca aprender y compartir lo que va aprendiendo. Creo que la vida es el mayor regalo que se recibe y es algo tan divertido cuando no perdemos esa ilusión que tenemos de niño como si todo fuera un experimento. Y la verdad que a la hora de crear proyectos es que es el juego perfecto, porque nos permite poder crear cosas, ayudar a otros, hacer redes, conocer a personas súper interesantes. Así que mi vida me la paso jugando y divirtiéndome por ahora. Qué bueno. Seguramente no ha sido siempre así. Tan lineal, tan maravilloso, tan fácil, tan genuino en tu vida. ¿Nos podrías contar algún momento que has puesto un cambio potente, revelador a lo largo de tu trayectoria? En mi caso, siempre he trabajado como economista. Cuando terminé la licenciatura de económica, lo primero fue empezar en la banca como hacíamos la mayoría de los de mi generación, porque soy de esa generación en la que tú no tenías que echar currículum, lo hacías medio que en la facultad y te venían a buscar a la facultad. Y aunque yo había dicho que no iba a prostituirme nunca con la banca, acabé los primeros años trabajando en banca. Pero me marqué que solamente serían 5 años. Pero para mi sorpresa, la experiencia de la banca no fue realmente mala. Fue después, yo empecé a crear mi primera SL muy jovencita, antes de los 30 años, cuando cada vez más metiéndome en el mundo de las grandes empresas, sin darme cuenta, empecé a entrar en esa rueda de la rata que a veces puede entrar el emprendedor, que es que sin darte cuenta, es como si cayeras en el síndrome de Peter Pan de la potencialidad pura que le vas diciendo a todo que sí. Y en mi caso, pues entré en una vorágine de trabajo muy alta que implicaba 4 aviones a la semana, dormir casi toda la semana en hoteles, estar en un país y a la semana siguiente o a los 2 días en otro país, con un ritmo muy intenso de trabajo. Y yo que empecé desde muy pronto, incluso estudié económica, con una claridad de valores, era como ir perdiendo la ilusión de que la mayor parte de las empresas con las que trabajaban no estaban alineadas con los valores que tenía. Y decía, pero realmente, vale, yo estoy aportando valor, estoy intentando servir, ofreciendo lo mejor que yo sé. Entonces me tiene que dar igual lo que ellas hagan porque yo realmente estoy favoreciendo pues que algunos emprendedores comiencen o que se mantenga un empleo o que se aporte un servicio a la sociedad. Si ellas hacen algo mal, da igual. Y era una mentira que me estaba contando. Y en todo ese proceso, como esas empresas no estaban alineadas con mis valores, como para compensar, lo que hacía era coger cada vez más cantidad de trabajo. En la medida que cogía más cantidad de trabajo, aunque tenía mucha energía para poder aguantar ese ritmo tan frenético, claro que me fue pasando su precio, se lo fue cobrando a nivel de salud, porque aunque tenía esa capacidad mental y emocional de tirar y aguantar pues 2 días de un avión de un país a otro o auditando empresas complejas una tras otra, el cuerpo acabó gritándome. Cambiaba de ciudad en la que vivía pensando, bueno, empiezo de cero, menos cantidad de clientes, pero al final Maribel iba en la maleta. Y el último grito potente fue cuando tuve una metástasis de un cáncer primero que tuve, y ahí fue como un antes y un después, porque ese sí ya gritó más fuerte, con una parálisis del lado derecho de mi cuerpo. En ese momento coincido con mi socio Rubén y nos planteamos hacer una formación online
¿Por qué quería una formación online? Porque aunque hasta ese momento yo, por ejemplo, tenía un e-commerce de joyería tradicional, era algo que no era tan escalable. Y yo le decía a él, vale, yo creo que sigo teniendo la misma misión de vida, pero no quiero seguirla haciendo de forma tan presencial y tan directa, dependiente de mi presencia. Y ahí fue cuando comenzamos con una formación de IPP, del Instituto de Pensamiento Positivo V100, y aprendimos lo que hacía falta para digitalizar toda esa parte de asesoramiento y de creación de infoproductos a empresas. Y de hecho, ahí fue también donde conocí a Eric y a Noelia en dicha formación. Y eso supuso un antes y un después para nosotros, porque es la prueba de que a veces tenemos claro cuál es nuestro propósito de vida, nuestra misión. Y lo que a lo mejor no lo vamos a tener tan sencillo es en el cómo ejecutarlo. Pero si somos pum, 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 pum de acción, el cómo acaba apareciendo. Teniendo claro el qué, el cómo viene solo. El cómo es como si fuera la pregunta de los tontos. Es yo hago y que el universo se encargue. Y cuando sigues haciendo con esa constancia, el cómo de repente va surgiendo, como si se deslizaran pequeñas capas del Matrix y de repente vas viendo ese camino de una forma más clara. Y creo que el error que a veces se comete también en emprendeduría es empeñarnos en un cómo en concreto, que a lo mejor ya sabemos que no da resultado, o rendirnos antes de que ese cómo sea desvelado. Esa sería... Perdóname, un matiz. O sea, has hablado que eres economista, que has estado con grandes empresas, que has estado en la carrera de la rata, que entraste en una formación y has acabado mencionando al universo como la herramienta que ha puesto a tus pies, a tu disposición, la solución, un poco, a una situación complicada en tu vida. ¿Cómo conjugas tú? O sea, explícanos un poco para el que no sepa. Nosotros venimos de donde venimos y estamos más habituados a hablar de emprendimiento, empresa y conciencia, pero tú lo has soltado así el universo como si tal cosa y me gustaría saber cómo lo hilas. Yo sí creo fervientemente, además cada día me lo demuestro, que lo que tú crees, lo creas, ¿no? Y de hecho, yo, aunque lo primero que estudié fue económica, mientras trabajaba en el banco, yo estudié también psicología. Porque yo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi experiencia como consultora empresarial, cuando trabajaba para el Consejo Superior y cuando hacía los otros trabajos, era que la mayor parte de los territorios no tienen pobreza económica, sino pobreza mental. Y que realmente lo que ocurre es que esa pobreza mental es la que imposibilita que muchos alcancen resultados más potentes. Y yo lo veía que con mis compañeros mismos, directoras de proyectos, no habíamos mujeres, ¿no? Y no era porque las mujeres tuvieran una formación inferior, sino simplemente era por ese techo de cristal. De ahí que cuando yo al principio comencé con el proyecto de Creven, yo le decía a Rubén, lo que yo he visto en esos emprendedores, vale, no saben a lo mejor las herramientas técnicas de que no sabían hacer un presupuesto financiero o que realmente no tenían en cuenta sus inversiones el BAN o el TIR, conceptos muy básicos de economía, pero eso se lo das en una herramienta y es algo súper sencillo de integrar. Yo veía que la mayoría que no conseguía resultados era por la parte mental, la parte del mindset empresarial. Y al comienzo de Creven, de hecho, nosotros el enfoque que le dimos era de crecimiento personal. Y en mi caso en concreto, a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. Y desde un principio lo que pensamos es, pues nuestra escuela de negocios va a trabajar directamente solo con mujeres. Todas nuestras webs estaban escritos en femenino, los infoproductos estaban en femenino, porque yo lo que quería era poderle transmitir ese conocimiento de mindset que hacía que muchas de ellas pues tuvieran un tope. Pero ¿qué ocurrió? De nuevo, el universo, aunque lo cite de nuevo, habla. Y lo que ocurría es que a nuestras formaciones llegaban principalmente hombres. Y yo decía, pero si yo llevo toda la vida trabajando solo con hombres, si yo lo que quiero es ayudar a mujeres.
¿Y qué ocurría? Que en mi forma de hablar yo no hablo en femenino con un lenguaje en concreto. Y sí es cierto que mi conocimiento empresarial no es en concreto de emprendeduría en femenino, sino que es un concepto de emprendeduría en general. Y como al final lo que prima es la coherencia, como tú pienses y como tú seas es lo que transmite y esa vibración es lo que atrae a un perfil u otro, rápidamente nos dimos cuenta. La ventaja de esa formación es que nos daba las herramientas para nosotros crearnos nuestras propias webs, y entonces la reconversión fue fácil. Nos bastó un mes en el que estuvieron en funcionamiento unos infoproductos y dijimos, este target de cliente no es al que estamos llegando, cambiamos el lenguaje, cambiamos el enfoque y ya ahí empezamos a dirigirnos a un público en general. Los juegos también del universo, que ocurrió que, salvo el caso de un hombre, a las primeras formaciones volvieron a llegar solo mujeres, como si dijera, vale, si haces lo que tienes que hacer, nosotros te vamos a dar lo que tú quieres. Tú haz lo que tengas que hacer, que vas a obtener lo que tú quieres. Y entonces, desde el principio, en nuestras formaciones siempre está integrado esa parte que yo trabajo como economista de estrategia y de gestión financiera, porque mi trabajo con las grandes empresas principalmente ha sido de auditoría y de diseño de estrategia de crecimiento normalmente. Pero la acompañamos de toda la parte del mindset personal, que en mi caso la especialidad es en psicología transpersonal y es lo que trabajamos con los empresarios. No creo que a día de hoy un proyecto empresarial que comience desde pronto pueda avanzar sin ese trabajo personal, porque el límite va a estar de crecimiento donde cada individuo tenga su tope. Qué bonito. Por eso combino ambas cosas, la parte de desarrollo personal con la parte tan técnica y tan financiera o de estrategia que pueda parecer la gestión empresarial. Qué bueno. Maribel, tu proyecto, ¿por qué se llama Creven? Creven viene de las siglas creer, crecer y vencer. Porque volvemos a lo que decía al principio, tanto mi socio Rubén como yo creemos que lo que crees, lo creas. Entonces comenzamos con la parte de creer. Ese creer es el que al final te impulsa a ir creciendo como individuo y a vencer esa parte de ir soltando las capas del ego y conectar más con la esencia, con obedecer a ese yo soy realmente. Y cuando vas transitando desde ese yo soy, creo que todo el camino se hace más fácil y yo lo que observo es que hay personas que pueden tener momentos de estar contentos, ¿no? Y son momentos como fugaces y puntuales. Y yo lo que siento, que hay veces que me dicen, pareces como una niña chica siempre ilusionada, pero yo creo que eso justo lo produce cuando tienes esa capacidad de vencer a esas capas del ego, te empieza a importar un poco menos el exterior y te das cuenta que todo lo del exterior tiene origen en su interior y empiezas a vencer esas capas y a alinearte con esa esencia que todos tenemos. Algunos será para desarrollar proyectos emprendedores, otros para trabajar en ONG, otros para tener trabajos nutricionales, que no existe un único camino para todo el mundo, pero sí está claro que en el momento que vences esos nudos que en marketing llamamos la parte de growth hacking, desatándolo, pues se va produciendo como pequeñas subidas en los niveles de conciencia. Y es una aventura fantástica, porque es continuamente como si fuera un reto de un juego que comienza y cuando ya lo tienes asimilado, ¡pum!, pantalla nueva. Cuando ya lo tienes asimilado, pantalla nueva. Y eso lo hace muy divertido. Yo te quería preguntar, Maribel, ¿cuáles son, a tu juicio, los principales errores? Si hay uno que destaque sobre los demás, también nos vale. Del emprendedor, de aquella persona que dice, voy a montar mi pequeña o gran proyecto, empresa, lo que sea. ¿Normalmente Sí. hay una única piedra de tropiezo o una mayoritaria o no? ¿O te encuentras casos muy diversos? Yo lo que más me he encontrado es
Igual que la economía tiene ciclos que son aproximadamente de 5 años, el comportamiento del consumidor y la parte del comportamiento incluso también de los emprendedores, yo sí noto que va cambiando. He tenido la infinita suerte de poder participar en parques tecnológicos en investigación de proyectos de neurociencia, donde analizaba esa evolución del comportamiento del consumidor y tú ves claramente cómo, vale, la economía va cambiando, pero es porque el ser humano también va cambiando en sus pautas de comportamiento y en esa psicología del consumidor, aunque prácticamente siga siendo lo mismo. Pues el cambio más importante que yo he visto a lo largo de estos 30 años es que al comienzo de mi carrera profesional, cómo funcionaban los negocios es con lo que denominamos el encaje de producto. Es, tú creabas un producto, presionabas con él al mercado y el mercado acababa respondiendo. Era la época en la que un montón de empresas podían diseñar un producto, invertir en publi, en estrategias de marketing y el mercado acababa demandando ese producto. Giraba todo en torno al encaje de producto. Hoy en día ya no funciona el encaje de producto, funciona el encaje de cliente, que el cliente es lo que situamos en el centro y lo que tenemos que encontrar es qué sueño, problema o deseo de ese cliente es el que resolvemos. Y hay un montón de emprendedores, sobre todo por la tendencia de que todo el mundo tiene que ser emprendedor, que tiene una habilidad técnica y entonces piensa que poniendo al servicio esa habilidad técnica ya tiene un negocio. Y esa habilidad técnica es solo el qué. Tenemos un negocio cuando tenemos claro a quién le estamos ofreciendo ese qué es lo que ofrecemos que realmente solucione un problema real, frecuente y lo suficientemente importante como para que estén dispuestos a pagar por ello, dónde se lo vamos a ofrecer, cómo se lo vamos a hacer llegar y con qué estrategia de precio. Y la mayor parte de los que están empezando se centran en el qué. Yo soy psicólogo, ¿cómo puedo ofrecer más mentoría? Yo soy fotógrafo, ¿cómo puedo hacer o contenido audiovisual o edición o infoproductos de cómo grabarte? Y eso es el qué. Tendremos un proyecto empresarial cuando claramente tenemos el a quién, qué, cómo, dónde y a qué precio. Y que ese qué sea algo que realmente resuelva un problema, sueño, un deseo real, frecuente y lo suficientemente importante como para que estén dispuestos a pagar por ello. Y esto al final es parte de la evolución, porque es como si el juego dijera, vale, esto ya no va de ti y va de lo bien que tú sabes hacer según qué cosa. Esto va de cómo puedes aportar tu granito de arena con ese qué que tú sabes hacer, qué solución ofreces al mercado o ofreces al mundo. ¿Qué es lo que el mundo puede hacer con ese que estás haciendo? Si eres un egoísta y solamente piensas en lucirte y qué bueno soy en esto, no vas a hacer crecer tu proyecto empresarial. Si realmente cambias el enfoque y dices, vale, en lo que pongo el centro es en aquello que soluciono, ahí cambian totalmente las reglas del juego. Y poco a poco, en esos ciclos de economía, lo que va ocurriendo es que casi siempre cuando lo que es la clase media empieza a tener un nivel más potente, lo que ocurre es que de nuevo el ciclo se vuelve a ajustar para que existan los dos polos, ¿no? De esa clase, el 95% que ostenta el poder económico y ese 5% que se limita a sobrevivir. Pues eso, como se va regulando, es a través de lo que se denomina las 5I, que son los impuestos, los intereses, la inflación, la intermediación y la ignorancia, eso en economía, pues lo que ocurre es que se complejiza tanto el sistema que al ser más complejo, muchos de los emprendedores que comienzan no consiguen pasar de ese 5% que se limita a sobrevivir. Y en lugar de pensar, ostras, a ver si el sistema se ha complejizado tanto que hay unas reglas del juego que tengo que aprender de nuevo. No, ¿a qué se dedica a hacer ese emprendedor? Trabaja más y más cantidad de horas. Si es fontanero, pues coge a más clientes, duerme menos cantidad de horas, se queda hasta más tarde, los fines de semana hace factura. Sería hacer con las reglas del anterior sistema, en lugar de pensar, han cambiado las reglas y en este momento han cambiado las reglas. Un emprendedor que no sepa lo mínimo de finanzas va a tenerlo muy difícil por mucho que conozca las estrategias de marketing.
porque hay mucho copia y pega. Hay muchos emprendedores haciendo lanzamientos, webinar, PLFs, hay muchos emprendedores haciendo redes. Entonces, o se conoce un poco también de esa parte financiera o se tiene muy difícil para conseguir resultados. Y en esa parte financiera no me refiero a la contabilidad fiscal que nos lleva a las gestorías, sino a la parte de mentalidad financiera y principalmente de contabilidad de coste. Yo he conocido empresas a finales de los 90 que el CEO no tenía ni idea de finanzas y eran viables. Eso hoy en día yo lo encuentro que sería más difícil. Así que esos son los dos principales errores que yo encuentro en los consultores. O bien que creen que su parte técnica es un negocio y se olvidan de su perfil de manager y de su perfil emprendedor y no entienden bien cómo funciona un modelo de negocio, o bien que no han integrado, que o entienden el código del dinero y el funcionamiento del sistema empresarial o se quedan fuera del juego. Y lo que acaban siendo es mano de obra barata para el sistema. Antiguamente la mano de obra barata era principalmente los trabajadores por cuenta ajena. Pues hoy en día hay multitud de freelance sobreviviendo, corriendo y trabajando un montón de horas, simplemente porque creen que ellos están alcanzando su libertad, pero se han olvidado de estudiar esas reglas del juego. Y la mano de obra más barata que existe en el momento actual, sobre todo en Europa, es la de esos freelance, esos centenares de emprendedores que se están acostumbrando a sobrevivir. Esos son los errores principales que encuentro. Claro, cuando tú hablas del código del dinero y las reglas del juego, después de escucharte, entendemos que dentro de esos códigos y reglas también está el universo por alguna parte, ¿no? Totalmente, por lo que decíamos, de que principalmente se trata de no de pobreza de recursos, sino de pobreza mental. Porque piénsalo, con toda la riqueza que tiene África, ¿por qué vive como vive? Hoy en día que con un móvil tenemos acceso a cualquier tipo de conocimiento, a crear proyectos, porque hay gente que sí y otra gente que no. Principalmente es que para poder entrar en esa fase en la que realmente nuestro proyecto pueda crecer, cada uno de nosotros tenemos determinadas programaciones que son nuestras creencias limitantes que van a impedir que el proyecto avance. Entonces va a dar igual que yo te enseñe cómo es una estrategia de gestión empresarial, cómo tú tienes que trabajar tu área financiera, operativa, comercial, administrativa, cómo tú tienes que hacer la planificación estratégica. Todo eso va a dar igual si tu mentalidad falla. Y las creencias en nuestro cerebro funcionan como si tú imaginas que tú te montas en un trineo y tú pasas una vez de que tú pienses, tengo que facturar, tengo que facturar, tengo que facturar. Pasas una vez. Esa carretera se hace profunda, pasas otra vez, se hace más profunda, pasas otra vez, se hace más profunda. Y mientras más profunda sea, más difícil te va a resultar salir de esa carretera del trineo. Entonces hay emprendedores que están repitiendo pautas y que tienen una serie de creencias limitantes. Y si no tienen sanada esa relación con la energía dinero, lo que ocurre es que pueden facturar en momentos puntuales, pero tal cual les llega, ¡pum!, se escurre entre sus dedos. Llegando siempre a lo que se denomina el termostato financiero, ¿no? Cada uno, cada emprendedor donde lo tenga. Y ahí sí influye esa mentalidad, porque la parte buena es que da igual las programaciones que tenga. Esas programaciones las podemos neutralizar y se pueden crear programaciones nuevas. Así que yo creo en ese avance del emprendedor, no solo conociendo las herramientas técnicas que las tiene que saber, de cómo hacer inbound marketing o cómo hacer outbound marketing, de cómo captar leads, de cómo hacer esa conversión de leads, cómo trabajar sus diferentes embudos de venta. Eso por descontado que esa parte de herramientas técnicas las tiene que saber. Pero si no trabaja la mentalidad, he visto casos de que aplicando la técnica facturan, pero tal cual entra, se les va. O bien que si la creencia limitante es que no son capaces de generar riqueza, lo que les ocurre es que idean acciones que no monetizan. Por eso, dependiendo de donde tenga la herida el emprendedor, su negocio va a ser un espejo que le va a mostrar esa herida que tiene que sanar. Hay veces que el emprendedor considerará que él no es lo suficiente bueno para recibir y tendrá problemas de monetizar. Hace cosas, es que he visto que un podcast funciona, es que he visto que un lanzamiento funciona, hay que hacer un webinario,
pero no monetiza. Allí claramente hay un tipo de herida que es la que se tiene que trabajar, pero hay otros que monetizan, pero después no saben hacer crecer el proyecto, porque el ciclo es muy sencillo. Primero tenemos que aprender a generar riqueza, después tenemos que aprender a ser capaces de ahorrar ese mínimo que nos permita subir al siguiente nivel. Ahorramos ese mínimo, con él lo invertimos y subimos al siguiente nivel. Esa cantidad que invertimos aprendemos a protegerla y una vez que la hemos protegido, ahí ya generamos riqueza consciente, que empezamos a generar otro tipo de proyectos que sí que puedan tener incluso un mayor impacto en el mundo, donde dentro de la riqueza consciente ya se tiene mucha conciencia de la huella económica, de la entrega de valor, y ahí ya hablamos de otra terminología de desarrollo empresarial. Y siempre el proyecto, la parte buena es que es un espejo de la herida que cada uno nos tenemos que trabajar. Es muy fácil de usarlo como espejo. Y el dinero, como sabemos, como es neutro, porque yo siempre digo la broma de que si pongo un tocho de billetes aquí, ni me da besitos ni me da torta, pues el dinero sirve muy bien de espejo. El dinero lo que hace es que potenciador y acelerador. Entonces, al ser potenciador, lo que hace es potenciar lo que tú ya eres. Un emprendedor que facture va a potenciar aquello que ya es, para lo bueno y para lo malo. Entonces, al potenciarlo, le va a ser más fácil detectar los nudos que se tienen que trabajar para ir creciendo a nivel personal. Por eso es tan buen espejo. Y por eso realmente es divertido utilizarlo en el juego como herramienta de crecimiento personal. Qué bueno, qué bueno. Sí, Sí. totalmente. A mí, Maribel, me ha llamado mucho la atención antes cuando estábamos hablando fuera de cámaras y ahora que lo has tocado un poco, el tema de hacia dónde vamos como nuevo ciclo, hacia lo que nos contabas sobre el transhumanismo. ¿Nos podrías decir hacia dónde vamos? Tú que eres economista, que tienes más experiencia y bagaje en todo esto. Ujú. Yo creo claramente de que estamos teniendo la infinita suerte de vivir un cambio de ciclo. Sí es cierto que no creo que a nivel económico haya surgido de repente, sino es algo que se iba fraguando poco a poco, ¿no? Cuando yo he ido ejerciendo mi trabajo como economista con las grandes empresas antes de crear mi empresa propia, sí ves claramente cómo llevamos muchas décadas que los hilos del poder es evidente que no lo ostentaban la mayor parte de los cargos políticos, sino que realmente lo estaba ostentando el dinero. Yo todavía recuerdo un profesor mío de política económica que en una de las clases nos decía pensar en la guerra más noble que recordéis, y la mayor parte de los alumnos decía pues la guerra del norte y del sur para la guerra de secesión, ¿no? Y el profesor nos explicaba cómo en aquel momento histórico el norte necesitaba mano de obra y lo que ocurría es que era más barato contratar a alguien por horas que comprar la vida de una persona de color. Entonces, ¿qué ocurría? Había muchos intereses económicos en que realmente esa guerra se liberara para que ellos tuvieran esa mano de obra por horas y no teniendo que comprar una vida. Casi todo lo que ha ido moviendo los ciclos a nivel de decisión de poder, al final es evidente que lo mueve muchos hilos económicos, más allá de teorías conspiranoicas con el Club Bilderberg o el G8 o The Guardians o el grupo BlackRock, realmente lo mueven intereses económicos. Y esa economía es como en mi pensamiento, lo que se produce es que van haciendo pequeños cambios para que nada cambie. Como lo que no pueden controlar es el principio de Heráclito de que lo único constante es el cambio, ellos no pueden controlar que realmente la sociedad vaya despertando o que se produzca un cambio. Pero lo que sí pueden controlar es ir haciendo ellos pequeños cambios para que el poder no se equilibre y siga estando en manos de los mismos, ¿no? Y entonces yo lo que he ido viendo es, yo viví la época en la que realmente para crear una empresa tú necesitabas mucho capital.
Quizá cuando yo empecé a trabajar con empresas, no eran esas grandes empresas del típico salas industriales con un señor con puro que tenía mucho capital y de familias que iban heredando el capital, pero sí era evidente que para crear un negocio hacía falta mucho capital inicial. Y de ahí que en muchos casos fueran determinados grupos económicos o grupos familiares que se iba transmitiendo esa riqueza. En el sector industrial, sobre todo, era evidente. Lo que ocurría que al menos en mi experiencia, casi siempre en la tercera generación de herencia de ese capital, acababan quebrando los proyectos. Pero era una época en la que tú necesitabas capital, en la que eran muy valiosos los contactos y no era tan fácil acceder a esos contactos. Entonces habría personas que sabían quiénes eran los proveedores, cómo estaba en la red de distribución, y otros que ni siquiera tenían acceso a ese conocimiento. Y lo único que se planteaban era tener un buen trabajo por cuenta ajena. ¿Vale? Eso vamos viendo como poco a poco fue cambiando. De repente, el acceso al conocimiento supone un antes y un después. Cosas que eran barreras de entrada para entrar en los negocios ya dejan de serlo, porque el acceso a ese conocimiento ya está. De hecho, si lo vemos a nivel de los negocios físicos, antes se pagaban barbaridades por los derechos de traspaso, hoy en día ya eso no es tan modelo de negocio, y es porque ese acceso al conocimiento ya no es un know-how que se pueda transmitir como parte del valor de la empresa. Y empieza a ocurrir lo que Sergio Fernández, siguiendo a la cita del libro, dice del marxismo empresarial, de que cualquiera puede tener acceso a ese conocimiento y por tanto puede crear un proyecto empresarial. Y eso hace que cambien drásticamente las reglas del poder y las reglas del juego. Y yo lo que voy viendo es cómo el tema de la moneda digital, de la parte del control de datos, de ejercer el nuevo control sobre el comportamiento de los ciudadanos, intensificar las dosis del miedo, porque una persona con la amígdala muy activada realiza esa poda cerebral y yo creo que es más fácil de manipular. Todo eso creo que son como estrategias muy bien coordinadas para este declive del capitalismo, en lo que probablemente la moneda de intercambio cambie. Durante un tiempo fue el patrón oro, después pasamos a ese control fiduciario y ahora todo tiene visos de que estamos pivotando a un sistema en el que lo más valioso será el data, serán los datos. Porque los datos nos dan parte de esa psicología del comportamiento, nos permiten en un mundo tan global tener un acercamiento personal a leads, a personas, y por tanto volverá a ser lo más valioso. Y aunque a día de hoy todavía cualquiera podría ser emprendedor, creo que será muy breve donde determinadas personas que no hayan hecho ahora su trabajo lo van a tener mucho más difícil para emprender. ¿Por qué? A día de hoy todavía es factible que nosotros creemos comunidades, que seamos capaces de trabajar la visibilidad, la parte alta de lo que denominamos un embudo de venta, y eso hace que los costes de un proyecto empresarial se reduzcan, porque si tú tienes la parte alta de un embudo de ventas muy ancha, la cantidad que tú tienes que trabajar para activarlos y para monetizar es mucho más sencillo. En breve, cuando esté desapareciendo esta era del capitalismo, entrando en ese transhumanismo en el que lo más valioso sean los datos, tener datos será algo muy costoso. Y para que el emprendedor pueda comenzar, tendrá que quemar mucha pasta en publi y ya no será tan accesible para todo el mundo. Y creo que por eso en este momento es muy importante la creación de comunidades y también la captación de datos propios. No tener los leads ahí en seguidores de Instagram o en suscriptores de YouTube, sino ir creando base de datos propia. Y más importante aún, esa colaboración entre emprendedores que estén alineados con los mismos valores, porque creo que una cerilla sola es fácil de romper, pero un mazacote de cerillas juntas, ahí ya es más difícil. Y probablemente muchos de los que estamos comenzando no queremos tener una gran universidad o una gran escuela. Lo que queremos es poder hacer lo que nos apasiona y colaborar con una comunidad muy interesante. Y quizás es el momento en el que un proyecto que puede ser central te permite colaborar a muchos que son como
estrella alrededor de ese proyecto central y que va a permitir el crecimiento, porque no todo, en nuestros arquetipos de cada uno, no todos queremos ser rey, algunos queremos ser o doncella o escudero. Y por eso creo que es el momento en el que viene, en el que si somos emprendedores, más que en obtención cortoplacista, es clave la creación de comunidad, acumular mucha cantidad de leads para cuando entre la época del dato. Bueno, y la pregunta es un poco obligada. ¿Qué consejos nos darías a los que, como tú dices, estamos empezando? Que bueno, que tú llevas 30 años y tal a tus espaldas, pero tú aún dices que estamos empezando, es muy humilde de tu parte. Para que cualquier persona que nos esté oyendo y te escuche diga, bueno, crear comunidad parece la clave o una de las claves principales. ¿Cómo arranca uno una comunidad? Cuando está con su socio, cuando somos tres amigos. Danos algún tip así muy bajadito a tierra para arrancar. Ujú. Yo creo que primero, para que esa comunidad tenga sentido, de nuevo, lo de encaje de cliente. La comunidad no va como iba antes de yo soy buena en esto o sé hacer esto y creo un canal de YouTube donde voy a tener muchos fans, muchos seguidores o algo muy bonito. Es ¿qué problema de ahí fuera yo me pido? Problema, sueño o deseo. Que dependiendo de que lo que me pida sea un problema, un sueño o un deseo, mi proyecto va a tener que tener o características funcionales o características emocionales. Pero eso sería más bien a nivel de estrategia de marketing. Por eso no funciona solo el copia y pega de una estrategia que a otro le está funcionando. Pues primero me pido cuál es el problema que yo me pido de partida. Y yo, como punto cero, lo primero que pensaría es, ¿cuál es mi porqué? Si yo no tengo claro mi porqué, continuamente va a ser imposible, salvo que seas una persona muy avanzada, que tú tengas un nivel emocional y mental muy estable. Entonces habrá días que te quieras comer el mundo y otros días que tienes ganas de no hacer nada. Un proyecto necesita constancia. La fórmula del éxito es foco más acción masiva con pasión. Si yo no soy capaz de poner ese foco y a ese foco inyectarle acción masiva con pasión, difícilmente voy a conseguir resultados. Entonces no funciona que hoy tenga un pico muy elevado y trabaje y hoy tenga un pico muy bajito y ya no tengo ganas de hacer nada, no creo en el proyecto, esto es un desastre, se va todo al garete. Entonces es importante tener claro en ese círculo dorado cuál es primero mi porqué. ¿Por qué estoy haciendo eso? Y esa mañana que yo no tengo ganas de levantarme o que ya no tengo ganas de seguir el proyecto o que no quiero subir esta semana un vídeo a YouTube, recuerdo mi por qué lo estoy haciendo. Y es muy importante que ese por qué sea un porqué mío. No sea porque quiero demostrar nada a nadie, porque todo el mundo lo está haciendo, porque es la sociedad la que lo considera, sino un porqué alineado con mi persona. Eso ya por sí tiene la premisa de que te vas a tener que conocer a ti mismo para tener claro cuál es tu porqué y cuál es tu camino. Es decir, vas a tener que previamente tener claro tu misión, visión y tus valores. La visión de vida es monovalente, es la que cada uno sentimos que es el sentido de lo que hemos venido aquí, y esa visión la llevamos a cabo a través de diferentes misiones. Yo ejerzo mi misión como consultora, como hermana mayor, como presidenta de mi asociación de empresarios. Yo ejerzo mi visión de vida a través de diferentes misiones. Y ese tiene que ser mi porqué. Entendiendo que tus misiones pueden ir variando a lo largo del tiempo, a lo largo de tu vida, según tú vayas creciendo. Pero probablemente tu para qué no vaya variando tanto. Una vez que has elegido cuál es tu para qué, porque vas a tener que recurrir a él sí o sí, porque sin resiliencia es muy difícil emprender, tienes que tener claro cuál es el área en la que te vas a especializar, el nicho de mercado. Tú vas a competir con océanos rojos, porque los mercados están saturados, lo que denominamos los entornos Bunny. Entonces, sí o sí, tú vas a tener que entrar en un océano rojo. Tienes que encontrar cómo crear un océano azul dentro de ese océano rojo, cuál va a ser el nicho de especialización en el que tú te introduzcas. Y para decidir ese nicho de especialización, tú tienes que tener claro tus características, las habilidades que tú tienes y el problema en concreto que vas a solucionar. Que recordemos que puedes solucionar un problema, un sueño y un deseo que sea real,
frecuente y lo suficientemente importante como para que estén dispuestos a pagar por él. Porque si no están dispuestos a pagar por él, podemos estar hablando de un hobby, pero no de un ikigai. Así que es muy importante esa parte de que se pueda monetizar. Cuando he elegido la especialización, lo siguiente que elijo es el modelo de negocio que va a acoger a ese área en la que yo he decidido especializarme. ¿Y por qué tengo que escoger el modelo de negocio? Porque piensa, imagínate que quieres ser fotógrafo. Pues como fotógrafo tú podrías idear ejercer esa profesión desde un negocio físico. Creas en un polígono industrial una nave, equipos de sonido, insonorización, luces, etcétera, y ahí van a ir los emprendedores a crear su contenido, a crear el contenido para sus redes sociales. Tu negocio es físico. O tú como fotógrafo podrías pensar, yo me dedico a la prestación de servicios y entonces lo que hago es que ofrezco servicio a infoproductores, creo contenido para las redes sociales, vídeos corporativos, etc. O bien puedes crear infoproductos enseñando a esos infoproductores cómo tiene que grabarse. Dependiendo del modelo de negocio que tú escojas, físico, de servicio, de infoproducto, realmente ese modelo de negocio va a marcar cómo tienen que ser tus estrategias financieras, tus estrategias operativas, tus estrategias de marketing. Y el problema es que si yo no he analizado mi modelo de negocio, puedo estar cometiendo errores desde el comienzo. Imagina que, por ejemplo, es que tengo en la cabeza que quiero tener un negocio físico, pero no he calculado cuánto voy a hacer de capital propio, de gross tapping, cuánto voy a necesitar de póliza, cuánto voy a necesitar porque me van a pagar con pagarés de un confirming, y eso hace que casi todos mis ingresos operativos se vayan en gastos financieros. La has fastidiado. Entonces es muy importante que después de haber elegido la especialización, yo haga una revisión del modelo de negocio que mejor puede sostener a mi idea. Y valido el modelo de negocio, y que ese modelo de negocio sea el que, teniendo en cuenta mis recursos, que principalmente van a ser 4 patas, recursos económicos, de tiempo, de habilidades y de contactos. Económicos, de tiempo, de habilidades y de contacto, pues en función de mis recursos, que sea el modelo de negocio que más se adecue a mí, porque habrá gente que tenga capital y no necesite hacer, por ejemplo, todo el mismo, o que yo lo que tenga tiempo y tenga que aprender a hacer todas las tareas, o que Claro. tenga suficientes contactos. Entonces, esos serían los pasos para realmente poder empezar a emprender. ¿El por qué? Pero ¿Sí? sí, sí, pero un poco centrándonos en el tema de la comunidad que te decía, tal vez se desprende de lo que dices que no todos los negocios necesitan una comunidad, porque un estudio de fotografía que es físico, tiene un local, probablemente no necesite tirar por ahí, o sí, o también. Claro que sí, porque si no va a depender solo de la gente que transite y del boca a oído. Realmente lo que ocurre es, hemos estado siempre organizados por tribus. Vivimos en un momento psicosocial en el que los individuos están más aislados. El boca a oído funciona menos porque estamos más aislados. Entonces, si nosotros queremos aumentar nuestro alcance, sí o sí vamos a tener que trabajar esa parte alta de un embudo de ventas. Pero tú no vas a poder trabajar la parte alta de tu embudo de comunidad si no tienes claro tu por qué, tu especialización, tu modelo de negocio y realmente claro cuál es tu propuesta de valor, que sería el siguiente punto. Con tu propuesta de valor, con tu PTM, tu propósito de transformación masiva, tú atraes a una tribu u otra. Y si tú todo ese cimiento lo trabajas, es más fácil hacer crecer una comunidad. Y entonces imagina, tú vas haciendo que te vas haciendo muy visible. Nosotros hemos probado que cuando nuestros vídeos de YouTube apenas llegaban a 30 visualizaciones al comienzo, y por muchos webinarios en directo que hacíamos, la tasa de conversión a venta era chiquita, principalmente por una causa. Teníamos una tasa de conversión a venta del 20% de los asistentes a webinarios, pero lo que ocurría es que a cada webinario asistían solo 20 personas, la primera vez solo 6, y eso que teníamos mucha audiencia retenida del trabajo previo. Pero la realidad es que por mucho que convirtiéramos, como la comunidad era pequeña,
no se producía tasa de conversión. ¿Qué Claro. ocurre cuando nuestros vídeos de YouTube empiezan a tener 35.000, 15.000 visualizaciones? Pues que en el último webinario la asistencia media de asistentes al webinario estuvo en 700, con esa tasa de conversión, claro, ¿qué ocurre? Pues que entraron en un high ticket 60 y tantas personas, porque por tasa de conversión se consiguen resultados. ¿Es mejor nuestro máster ahora que hace 6 meses? Probablemente no tanto. Lo que ha ocurrido es que la comunidad ha crecido. Claro. Y eso cada vez va a ser más complicado, porque si ves, cuando nosotros estábamos cursando la formación conjunta, el coste por lead en Publi estaba en 2 euros, 3 euros y pico. Hoy en día un coste por lead, como no hayas hecho bien una estrategia primero de, pues bueno, promocionar reels que tenga para abaratar el coste por lead, se te montan 15 y 16 euros, así es lo que canta el gallo. Y sin embargo, en orgánico, en una de las formaciones que hemos lanzado con la plataforma del Sendero, solo en orgánico se vendieron en una semana unos 1.500 infoproductos, cursos míos en referencia al dinero, solo en orgánico. Qué Claro, bueno. con una comunidad que es muy grande. Claro, claro. Y por eso Mm. un poco lo que te preguntaba, no sé si hay algún tip, pero sencillito para el que nos está escuchando para arrancar una comunidad, o inevitablemente hay que pasar por ese proceso que nos has dicho que suena un poco complejo para hacerlo uno solo, ¿no? Pues mi por qué o mi para qué, bueno, todo lo que nos acabas de contar no es como decir, bueno, una lista de correo y una newsletter semanal y ya irá entrando la gente. No, no es tan fácil, ¿no? Yo la experiencia que tengo es que si se hace así al tuntún, hay gente que tiene suerte. Pero la diferencia, cuando tú armas ese cimiento para empezar con tu comunidad, de tener clara tu especialización, tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, los recursos con lo que tú cuentas, es que se amplía la comunidad antes y se monetiza antes. Y yo veo esa diferencia en compañeros que empezaron la digitalización de sus proyectos al mismo tiempo que nosotros. ¿Por qué nosotros monetizamos quizás tan rápido? ¿O por qué nuestra comunidad ha crecido? Porque le aplicamos esa parte de gestión empresarial. Sin esa parte, lo que yo veo es que hay mucha gente haciendo mucho contenido, haciendo muchas cosas, quemándose, subiendo un reel, cada día no sé cuántas historias, tal, pero no se obtienen resultados. Si tú, la casita en la que sustentas tu comunidad no es una casita estable, pues se cae. Pero sin embargo, si es estable, es más fácil obtener resultados porque implica que mantienes la coherencia, que hay una coherencia entre tu mensaje, tus acciones, el buyer personal que te dirige, y eso hace crecer la comunidad más rápido. Y ese trabajo realmente se puede hacer en una horita. Es cuestión de responder a las preguntas de en qué área me especializo, cuál modelo de negocio. Es algo sencillito, pero que a partir de ahí todo el contenido tenga de nuevo la fórmula del foco más acción masiva con pasión. Acción masiva con pasión, me encanta eso. Un amigo mío que es también mi terapeuta de las terapias del tercer ojo, que es Alex Kroll, era el que me decía, yo al principio decía foco más acción masiva, pero Alex Kroll me decía compasión, y es verdad, hay una diferencia muy clara cuando la acción es acción por acción a cuando es compasión, alineada con propósito. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pega mucho esta conclusión en nuestro podcast. O sea, que yo te lo agradezco profundamente, Maribel. Bueno, luego con respecto a las líneas de negocio, ¿cómo sabemos cuántas líneas de negocio necesitamos para que nuestro proyecto deje de ser un proyecto y sea un negocio rentable? Lo primero es eso. Al principio hay que mentalizarnos de que vamos a tener que crear comunidad, porque las primeras ventas pueden llegarle rápido al emprendedor, porque las primeras ventas vienen de la audiencia retenida. La mayor parte de nosotros, por la experiencia anterior, hay contactos que tenemos, personas que pueden estar interesadas en el infoproducto o en el servicio. Y he conocido casos de emprendedores que en el primer lanzamiento venden mucho, pero después no podrían seguir creciendo, porque al principio es audiencia retenida. Entonces, de forma constante, en un proyecto se tiene que trabajar la parte alta del embudo, de crear esa comunidad, el nurturing, es decir, activar a ese contenido, y después la parte baja de llegar a la venta y después la recurrencia, ¿no? Pero un negocio que no trabaje la comunidad
no va a poder en los tiempos que vienen del data llegar a un volumen alto de ventas. Y va a dar igual lo famoso que hayamos sido cuando éramos jóvenes, que hayamos sido el más listo del instituto, el más guapo de los hermanos. Si nos quedamos quietos, los demás nos van a adelantar. Y de ahí que sea tan importante incluso a comunidades grandes que de nuevo ahora se sigan actualizando con las comunidades nuevas para seguir aumentando esa fase del embudo. Porque me ha tocado auditar algunos proyectos que eran muy grandes hace solo 5 años y que actualmente estaban en quiebra porque ya no podían seguir viviendo de los réditos de las comunidades anteriores. Ese aspecto es importante. Y con eso claro, las líneas de negocio no tenemos que esperar a tener toda una escalera de valor completa para lanzarnos al mercado. En las líneas de negocio, todos los emprendedores tienen que tener principalmente productos que le den cash, otros que le den rentabilidad y otros que le den autoridad. Los de cash son los que venden muy fácilmente porque suelen ser de ticket bajo y son los que conforman tu flujo de caja y es la entrada rápida. Normalmente son los de ticket bajo y ticket medio. Y eso cuando tú ya tienes una comunidad que no sea muy grande, pues perfectamente puede suponerte un flujo de ingresos de 15.000, 20.000 euros mensuales, que son los productos de cash. Al principio vendes 10 al mes, pero poco a poco, si vas aumentando tu comunidad, esos productos son los primeros que te compran porque es fácil obtener cash. Pero ¿qué ocurre? Tú en un negocio tienes beneficio por rentabilidad, por margen o por volumen. Entonces, al principio, si tu comunidad es chiquitita y tú solo vendes productos de ticket bajo, tú tendrías que vender mucho para conseguir la facturación que cubriera tus gastos estructurales. Entonces, si empezamos porque nos da vergüenza de pedir dinero con un cursito que vale solo 100 euros, ¿qué cantidad tengo que vender al mes para realmente cubrir mi salario, mi alquiler, tal? Por eso es importante al principio crear un ticket medio. Tener un lead magnet potente, pero al principio un producto que te dé margen de rentabilidad. Después, ese, con la mejora Kaizen de que vas mejorando continuamente tus productos, tú vas incrementándole el precio. Pasado a lo mejor como máximo 2 años, en un supuesto, si has estado ahí a foco, tendrías que tener tus lead magnets básicos, productos de ticket bajo, un ticket medio, que sea ya rentable y el ticket más alto o premium. Y continuamente vas a tener que estar haciendo productos que te den autoridad para seguir ensayando la comunidad y que a lo mejor no son tan rentables porque son que asistes a eventos gratuitos, que haces un infoproducto muy básico a un precio muy bajo, colaboración con redes, para que sigan mejorando esa parte de autoridad. Pero si tú cuando creas tu comunidad no has pensado el problema que vas a solucionar, en lo que le puedes ayudar a tu buyer persona, no se te van a ocurrir líneas de negocio. Y dentro de las líneas de negocio, tú puedes crearlas para los tickets altos generalistas o que solucionen problemas diana. Pues yo recomiendo al principio que solucionen problemas diana. Es un problema, me lo pido, un ticket medio y que solucione algo en concreto de mi comunidad. Porque con eso tan enfilado va a ser más fácil acertar. Va a ser más fácil que lo pueda monetizar. Y continuamente, pues aplicas la metodología ágil con la respuesta de los primeros alumnos que tengas o de los primeros clientes, tú vas mejorando para ir construyendo las otras líneas de negocio. Pero yo primero crearía un par de productos diana, después productos de cash y después ya, una vez que tengo ganada una autoridad en el mercado, los productos más premium o de high ticket. Y sé que a eso parece mucho, pero es como cuando tú empiezas a contactar con los clientes, te empiezan a venir en la cabeza, ostras, yo tendría que crear, si creo este infoproducto, la peto. Si creo este servicio, la peto. Y yo creo que uno de los principales caramelitos o tentaciones que se va a encontrar el emprendedor es que a lo mejor él está intentando crear sistemas y está intentando crear productos que puedan ser escalables y de repente le ofertan. Te contrato para tal proyecto que es muy interesante y si tú me prestas ese servicio y de nuevo cae en la tentación y empieza a intercambiar su tiempo por papelitos de colores, que es empezar a crear o coger cosas que no pueden ser escalables. Pues en el momento que se cae esa tentación de los papelitos de colores, el proyecto
no crea sistemas y no permite escalabilidad. Y si queremos crear un proyecto que nos dé libertad económica y libertad de tiempo, no podemos ser autoempleados, porque lo que creamos es una cárcel de oro, donde el jefe somos nosotros mismos. Si queremos tener un proyecto que nos dé libertad económica y de tiempo, tenemos que crear sistemas y productos o infoproductos o servicios que permitan tener lo que se denominan ingresos residuales, en el que no intercambiemos tiempo por papelitos de colores. Es como si los proyectos emprendedores que funcionaran son aquellos en los que no nos prostituimos, sino que servimos. Qué bueno, Maribel, me encantó. Buenísimo. ¿Y algunas claves de gestión que necesite todo proyecto, toda empresa? Yo creo que es básico hoy en día, por lo que decíamos del cambio de ciclo, la parte de planificación estratégica, porque la mayoría de los que conozco solamente creen que por controlar algo a nivel técnico ya ahí tienen un negocio. Y si no le incorporan la parte de planificación estratégica, de ese 10% que dediquen a emprendeduría, ese 20% a gestión, no van a conseguir resultados. Y para tener la planificación estratégica, el empresario tiene que ser capaz de ser un director de orquesta que tenga la visión global de su negocio, pero él no necesita ser músico y controlar todos los instrumentos. Entonces, él va a tener que tener muy claro el área en la que es un genio, el área en la que él es excelente, el área en la que él es mediocre y el área en la que es inútil. El área en la que es inútil es la primera que delega, que suele ser la contabilidad fiscal. El área en la que es mediocre, pues al final acaba haciéndolo, aunque a él la planificación de la automatización de las redes sociales con Metricool se le da regulín, pero bueno, lo hace. Pero el área en la que es excelente, por ejemplo, la edición de vídeo, pues acaba ocupándole un montón de horas y el tiempo que no está dedicando a su área de genialidad es tiempo que está perdiendo el proyecto de crecer. ¿Cómo solucionamos eso? Con planificación estratégica. Y antiguamente, cuando yo trabajaba con las empresas, lo que hacíamos era departamentalizar los proyectos, ¿no? Y aplicar en cada uno de ellos sistemas de gestión. Fabián González, que para mí es un crack y uno de los mejores en marca y que vosotros también habéis entrevistado. Sí, ha sido un invitado nuestro. Sí, pues él, el día que lo escuché con esa regla mnemotécnica, dije, wow, perfecto, lo de foco en la foca. Entonces, ¿por qué es muy buena? Porque es muy fácil como regla mnemotécnica de memorizarla. ¿Qué puede hacer un emprendedor? Él tiene que tener cubierta al menos esos 4 departamentos de su negocio: el área financiera, operativa, comercial y administrativa, la foca. Y él se tendría que marcar objetivos a nivel financiero, a nivel comercial, operativo y administrativo. Eso se traduce en tareas y esas tareas se traducen en la agenda. Y lo puede hacer con un baby step, con un plan operativo. Nosotros utilizamos un plan anual de crecimiento que incluso, como somos muy analógicos, lo escribimos manualmente con las acciones que tenemos que hacer a nivel de Creven. ¿Y por qué? Porque si solamente lanzamos infoproductos, llega un momento que el proyecto se queda sin oxígeno. En la agenda de todo emprendedor tienen que estar las acciones que tiene que hacer a nivel operativo, comercial, administrativo, y cada mes una roca, cada semana esa roca más pequeñita y cada día una roca. Lo primero en el día, la roca, y el resto de tareas, de forma que tu agenda semanal esté siempre equilibrada, tocando todas las patas. Hay que pensar que el éxito de un negocio empresarial depende de un triángulo, que es clientes en el centro y después oferta, copy. Y la oferta, es decir, el producto que tú comercializas, solamente supone el 40%. Y tráfico. El tráfico, el otro 40%, y el copy, que es el tono, la comunicación, cómo te comuniques, las redes sociales, el 20%. Y todo ello dentro del funnel de venta adecuado. Y muchos emprendedores creen que la clave es la oferta. La oferta a nivel económico solamente supone el 40% del éxito. El resto está en la capacidad que tú tengas de obtener tráfico en tu copy y que utilice los funnels de venta adecuados. Desde luego esto es una clase magistral, ¿eh? Es impresionante. Yo iba a cambiar un poco de tercio, Noelia. No sé si tú tienes más preguntas sobre todo esto. Dale, adelante. Pues mira, Maribel, nosotros aquí en Hazlo defendemos
el vídeo como quizá la mejor herramienta de comunicación y conexión a nivel online, porque hoy en día ningún negocio puede crecer realmente si no tiene en cuenta el factor online, ¿no? En alguno de los aspectos y variantes que pueda tener. Pueden ser webinarios, formaciones, puede ser la propia web, hay mil maneras, las redes sociales. Entonces, el vídeo es clave, ¿no? Y dentro de eso, eh, muchas de las personas que nos ven, y yo me podría incluir, no nos resulta fácil esa acción tan aparentemente sencilla que es ponerse delante de una cámara y comunicar y contar cosas y hablar con tu cliente potencial, con tu audiencia, con tu comunidad. Yo no sé si para ti ha supuesto alguna vez un obstáculo esto de hablar a cámara, si lo has superado fácilmente o si nos puedes contar algo que nos ayude a los que sobre todo ya tenemos cierta edad, que parece que tenemos más excusas, porque claro, los jóvenes son todos guapos y tal y lo tienen muy fácil y nosotros todos nos vemos defectos y problemas. Digo yo, no tú, que eres muy joven. Pero bueno, si nos puedes contar algo que nos ayude a los que nos cuesta esa acción, ese momento de estar ahí hablándole a un aparato. Yo coincido con vosotros. En los niveles de conciencia de Eugene Schwartz se sabe que el consumidor pasa por diferentes fases, de totalmente inconsciente, tal. La única forma de elevar de una forma más acelerada el nivel de conciencia es a través del contacto visual que se ejerce en los vídeos. Por eso los webinars hacen que se convierta tanto a venta, porque al ser un vídeo en el que la interacción es más directa, se eleva más rápido el nivel de conciencia. Y esto va a ir creciendo, porque cada vez más, pues nosotros dimos este sábado un taller en directo presencial, pues bueno, al sector pesca, pero ¿cómo se hizo la captación de las empresas? A través de las redes sociales. No creo que sea posible hoy en día ni cualquier negocio, incluso algo tan físico como el pesquero, sin esa parte de creación de vídeos. En la era en la que entramos va a ser clave ese contacto visual. Y yo, en mi caso, lo odio a muerte. Yo, de hecho, le digo a mi socio Rubén que espero que llegue un momento en el que el proyecto haya crecido lo suficiente y yo no tenga que exponerme con el vídeo, ¿no? Qué Porque bueno. Oye, gracias por esta confesión y este ejercicio de humildad, Maribel, porque no me lo esperaba, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba. Porque, bueno, porque te veo comunicar, porque te he visto en Publi, te he visto en YouTube, que no me lo esperaba. Qué sorpresa y qué gratitud de que nos lo confieses así abiertamente. yo lo odio a muerte. Y eso es como a mí cuando me vine hace 20 y tantos años aquí a La Gomera me decía, no te preocupes, te vas a acostumbrar a las curvas y ya no te vas a marear. Mentira. Sigue gustándome igual de poco. Una vez que Eric me hizo una grabación con Mar, era en la fase en la que lo odiaba más todavía, ¿no? Y ahí algo hizo clic en mi cabeza, porque ¿qué ocurrió? Mar empezó a hablarme, a preguntarme, y yo me olvidé de que había una cámara. Entonces, yo la sensación que tenía es que habíamos estado en un pedazo de evento, era el IPP Alumni, y de hecho había mucha emoción porque fue brutalmente bueno, y Mar empezó a hablarme y yo me olvidé de que estábamos grabando. Entonces, me di cuenta, después llegó Eric, él me hablaba normal, me hacía preguntas normales, y llegó un momento en el que, aunque ahí estaban las cámaras, como yo con quien estaba hablando era con Eric y con Mar, pues yo lo que estaba diciendo era tal cual yo hablo normal. No sentí que me estaban grabando. Pero claro, lo que pasa es que uno no puede tener a un Eric y a una Mar metida en el bolsillo cada vez que va a grabar, ¿no? Porque ahí me di cuenta que ahí sí cambia la cosa. Si tú te olvidas de que estás grabando, vuelves a tener naturalidad. Porque a mí lo que me resulta incómodo es el hecho, yo por ejemplo tengo una cámara aquí enfrente de donde estamos hablando, el hecho de estar hablándole a un circulito es que lo encuentro tan ridículo porque claro, yo Yo vengo, lo llamo, yo lo llamo el agujero negro. es que resulta ridículo.
Y yo vengo del sector offline total. Yo he tenido la suerte de dar conferencias en auditorios con 700 personas, he tenido la suerte de compartir conferencias con Sergio Fernández, con Raymond Sansó, he tenido la suerte de en directo ser capaz de hablarle a las personas. Pero esas personas yo le veía a los ojos. Aunque estés arriba, tú a esas personas las ves. Es algo que no me siento ridícula, pero cuando yo tengo que crear un contenido para las redes sociales o tengo que grabarme, es como que me viene una sensación de sentirme ridícula, de decir, esto es una pamplina y es que le estoy hablando a un agujero. Y aparte, yo en toda mi trayectoria profesional, salvo algún vídeo que hicieron, yo no tengo ni siquiera fotografía, no es algo que me guste verme ni en foto, ni verme en vídeo, no es algo que me resulte agradable. Y no es porque ahora ya haga algunos años que dejé los 50 detrás, sino cuando era joven tampoco me gustaba. Es que realmente no me gusta verme en vídeo. Y en mi caso lo que funciona es, yo decía, vale, contigo, por ejemplo, pude grabar y me olvidaba de la cámara. Y mi socio Rubén también me lo dice. Yo me imagino cuando estoy mirando a eso que estoy hablándole a alguien en concreto y me imagino cómo se lo contaría a esa persona, porque es verdad Vale. que se nota un montón la coherencia. Nosotros vemos los primeros vídeos que grabamos y no eran leyendo, ¿eh? Pero era como un robot, Claro, muy poco natural, ¿no? sí. Y te das cuenta que como todo en la vida, mientras más cantidad de vídeos grabas, ayer, por ejemplo, grabamos una formación de 2 horas y la grabamos del tirón, sin corte. Eso al Qué principio bueno. hubiera sido complicado porque grabamos minutos y teníamos que parar. Y esta, sin corte, las 2 horas literalmente, hablando a cámara y sale ya de corrido. ¿Por qué? En función de las horas. ¿Me gusta? No, no me gusta. Sigue sin gustarte, pero lo haces y de alguna manera lo que nos cuentas es que te has acostumbrado a, bueno, a hacerlo de una manera que ya no sea tan artificial, digamos, hablar con ese aparato que te mira con su ojo negro. Vale, Sí. vale, pero no deja de ser pieza clave, creo yo, en cualquier estrategia de comunicación hoy en día. No sé si opinas igual. Sí, y creo que es muy necesario, por ejemplo, formaciones en las que se neutralicen esa parte de por qué no te gusta hablar a cámara. Como en todo, es una regla de sentido común, el menos común de los sentidos. Empieza a hacerlo, cuando lo haces y lo repites, pues ya va saliendo solo. Pero para tener la capacidad de mentalmente quitar los bloqueos de lo que no te gusta, ese tipo de conocimiento a nivel audiovisual es muy valioso. No es posible que un emprendedor hoy en día consiga crear comunidad sin un mínimo control de la parte de videografía. Yo lo encuentro, bueno, lo vemos, es prácticamente imposible. Ujú. Qué bueno. Pues Sí, muchas gracias. Yo creo que a las personas que nos siguen les va a servir muchísimo, porque sí que sentimos que hay, bueno, una mayoría de personas que les gustaría ponerse delante de una cámara y sentirse mejor, les gustaría, hay proyectos que incluso nunca ven la luz por culpa de este obstáculo, que es que yo, si lo tengo que contar y saliendo yo, pues me freno y no lo hago. Y así pasa la vida y hay cosas que no suceden. Muchas yo creo gracias. que realmente es un freno potente, porque es que entran en muchos factores psicológicos, el miedo al juicio, Mm. por ejemplo, hay personas que a lo mejor nos sentimos inseguras, el miedo a que te puedan localizar o que te hagan daño o que te juzguen, y mucho es que somos ratones de biblioteca, que no nos gustaría lo que nos gustaría es poder estar aprendiendo, trabajando, compartiendo, y a lo mejor en lo que tenemos que esforzarnos un poco es en la interacción con otros humanos, ¿no? Y en la cámara sientes que te estás exponiendo a eso. Entonces hay un montón de capas de seguridad que imagino que todos tenemos que se bloquean, pero no es negociable, porque además al mismo tiempo te va a servir para que crezcas a nivel personal. Vas a analizar, vale, ¿por qué me estoy bloqueando? ¿Por qué yo hablando en el tú a tú tengo respuestas y sin embargo ahí mi cerebro va más lento? ¿O por qué tengo miedo a que me juzguen? ¿O por qué nunca está perfecto? Síndrome del el perfeccionista. Estoy en el enagrama, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 5.
te da un montón de info porque es un espejo, de nuevo, literalmente. Entonces lo encuentro, aparte, una herramienta de desarrollo personal muy poderosa. Totalmente. Maribel, todas las personas que conocen este programa, creo que casi todas, nuestro aliciente, saben que nuestro aliciente es, como decía, esa puesta en práctica de algo en concreto. Entonces siempre preguntamos a todos nuestros entrevistados por una acción concreta que puedan aplicar al terminar de escuchar esto. O sea, que no se vayan al siguiente podcast, que no se vayan al siguiente libro, sino que hagan algo, de ahí el nombre Hazlo. Entonces tú, a todas estas personas que nos escuchan, ¿qué les dirías que pueden hacer hoy, nada más termine este vídeo, para, por ejemplo, incrementar las ventas que estén teniendo con sus negocios? Pues que escriban por escrito cuál es la acción que van a hacer para aumentar su comunidad. Si es que van a comprometerse con crear un webinario, un podcast, un vídeo, abrirse un canal de YouTube, aumentar la intensidad de los reels, qué acción en concreto van a empezar a realizar para incrementar su comunidad, aunque piensen que es algo que no le va a dar ventas en el día. Por escrito, como si fuera un contrato contigo mismo. Contigo mismo. Yo creo en el poder de todo lo escrito, porque cuando escribes la información queda más grabada. Entonces, que te comprometes activando ese efecto dominó la primera acción es, si hasta ahora todo lo que he hecho no me ha llevado a la situación que quiero, hay algo distinto o nuevo que tengo que hacer. Entonces, que esa acción sea un pequeño paso para aumentar la comunidad. Puede ser una acción que sea abrirte el canal de YouTube, empezar con un reel o incluso analizar qué problema en concreto vas a hacer en el que vayas a poner foco y a partir de ahí, pero que la primera acción sea una chiquita y una acción lleva otra. Fantástico. Esto es lo que queríamos, una cosa pequeñita que cualquiera pueda hacer, que no nos podamos contar milongas y que pueda ser desencadenante de otras. Pero la pequeña, ese primer paso que a veces pensamos a demasiado largo plazo, ¿no? O sea, el primer paso está aquí y lo puedo hacer, pues voy a hacerlo. Después vendrá el segundo. Pues genial, Maribel. Es que yo creo, Eric, que muchas veces es la parálisis por análisis. Piensan, crearé el canal de YouTube cuando ya tenga los infoproductos, cuando ya tenga los servicios, cuando tenga mi web perfecta. Todo el tiempo que estén tardando en crear comunidad es tiempo en el que están dificultando que el día de mañana, cuando el proyecto esté en funcionamiento, tenga resultados, porque cada vez va a ser más complicado. Entonces, muy importante el que empiecen a trabajar con esa creación de comunidad desde hoy, no mañana. Buenísimo. Yo creo que esto va a ser el título del vídeo, porque creo que este mensaje último resume gran parte de la conversación que hemos tenido. La creación de comunidad como clave para hacer crecer los negocios y con urgencia, puesto que cada vez va a ser más complicado según nos comentas. Sí. Así que yo creo que solo darte las gracias por esta charla, que estaríamos horas aprendiendo de ti, compartiendo. La verdad es que estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Es una prueba de lo bien que se pasa en comunidad, porque otra realidad que vivimos es que hay muchos emprendedores que no tienen con quién hablar de estas fricadas o que temen que los tachen de workadictos, etcétera. Y una de las ventajas de dar ese paso y crear comunidad es que comparte con personas que vibran igual que tú. Y es que es una pasada no sentirse solo. Es que tú sientes, Dios, somos un montón de caballeros guerreros y damas guerreras ahí disfrutando de la vida. Y con lo de guerrero no porque haya que librar batallas, que tal vez sí, sino también porque es una forma de tomarnos la vida desde la acción, desde el disfrute, no desde espero lo que caiga del cielo. Buenísimo, buenísimo cierre, Maribel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Ha sido un auténtico placer compartir. ¿Has aprendido algo en esta entrevista? Cuéntanoslo en los comentarios, te leemos. En la descripción te dejamos toda la información sobre nuestro invitado. Si te ha gustado, suscríbete y comparte esta entrevista para que más personas puedan aprovecharla. Y si quieres descubrir cómo la estrategia y la comunicación en vídeo pueden potenciar tu proyecto, visita nuestra web programahazlo.com. Te esperamos en el próximo episodio.